El día de hoy el evangelio es un evangelio, siempre me emociona, es palabra de vida, son palabras de esperanza, es la palabra de superación, es la palabra que nos da vida y vida eterna y vida en abundancia. Con mucha razón Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Estas palabras no las escuchamos en ningún lado, sino solamente directamente de los labios de Jesús. Es palabra de Dios. Como buenos estudiantes, nosotros deberíamos de ir y preparar nuestro corazón para ese encuentro. Como buenos discípulos, preparamos nuestra vida. En el Evangelio, hoy vemos que le hacen a Jesús una pregunta equivocada, pero la respuesta que Jesús da es la correcta. A veces nosotros ni siquiera sabemos cómo preguntar, y muchas veces en la pregunta está precisamente el principio del conocimiento. Se acerca a alguien y le dice a Jesús, y seguramente si ponemos en contexto todo lo que hemos estado escuchando en estos domingos de quién se va a salvar, de que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos, que un camello pase por el ojo de la aguja, aquel joven rico que se va, ¿verdad? Porque tenía muchos bienes, aquel que acumula muchos bienes y que Dios le dice, hoy vas a morir. Parece que todo eso está en la mente de los discípulos, que alguien le dice a Jesús, ¿es cierto que pocos son los que se van a salvar? Parece que es una pregunta interesante. ¿Cuántos se van a salvar? ¿100? ¿124,000? ¿200,000? ¿Cuántos son los que se van a salvar? Quizás el día de hoy, como vivimos en una cultura un poco más pesimista, habría alguien que le dijera a Jesús, ¿cuántos se van a condenar? Jesús no da ninguna cifra. Esa es una pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué tengo que hacer para yo entrar al reino de los cielos? Ya le dijiste a aquel joven que vendiera todo, pero nosotros, tus discípulos, los que ya hemos dejado todo y te estamos siguiendo, ¿ya tenemos asegurado el cielo? ¿Qué tenemos que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Esfuércense. ¿Qué significa la palabra esfuércense? Un esfuerzo. No es solamente hacer algo pequeño, sino es algo que te va a costar. Lo que estamos preguntando, lo que estamos buscando, no es cualquier meta. Es algo muy importante. Y mientras más importante y más valioso es aquello que tú estás buscando, aquello que tú quieres, más, en cierta manera lo podemos decir, más caro va a ser. Hay un precio que pagar. Por ejemplo, si tú quieres una comida rápida, pues seguramente te vas a parar en ese estanquillo de comida rápida que ya la tienen hecha y a veces hasta congelada y la calientan y ya nada más te la dan rápido. No te cuesta mucho. Esa comida no cuesta. Si tú quieres una comida para celebrar algo en algún buen restaurante que te la preparen en el momento, en esos restaurantes vas a tener que hacer una reservación. Vas a tener que esperar tiempo cuando llegues y te estén preparando porque hay un menú que tú tienes que elegir qué es lo que quieres. Y cuesta un poco más. Y aún así, si tú quieres una comida más importante, especial, como la cena de Navidad, como la cena de Año Nuevo, la cena de Thanksgiving o del Día de Acción de Gracias, eso implica mucho más esfuerzo. No se va a comparar en los tacos de la esquina una cena de Navidad. Ahí implica mucho tiempo, implica muchas emociones, implica hacer un esfuerzo, incluso muchos hasta de viajar para estar juntos como familia. No se diga la cena de bodas, eso implica una planeación a veces de hasta años. Aquí estamos hablando de entrar al cielo. ¿Por qué pretendes que eso va a ser fácil? No, Jesús dice, esfuércense, porque mientras más alta es la montaña que quieres escalar, mientras más alta sea esa cumbre, más esfuerzo tienes que hacer en el momento de estar escalando. Nosotros no queremos un día de vacaciones, queremos estar en el cielo. No es un fin de semana, es estar en el cielo y eso implica el esforzarse. Jesús da una parábola y esa parábola pudiéramos nosotros decir que es como la aplicación
a cómo nos debemos de esforzar o cómo tenemos que entender esto de estar en el reino de los cielos, de entrar por la puerta angosta. Porque si bien es cierto, esta puerta angosta, es muy difícil, pero está al alcance de todos. No es algo que está lejos de ti, es algo que está a tu alcance. Y ahí es donde nosotros, sí, todos nosotros nos podemos esforzar para entrar. ¿En qué consiste esa parábola? Jesús dice, estén alertas, estén atentos, porque no vaya a pasar que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta. Y ustedes que están afuera se acerquen y empiecen a golpear las puertas diciendo, déjanos entrar. Y aquel dueño desde adentro les va a decir, no los conozco, váyanse de aquí, agentes de iniquidad. Y aquellos les dirán, pero si comimos contigo, si te escuchamos predicar. ¿Qué palabras tan fuertes? Comimos contigo, te escuchamos predicar. Y aquel de adentro les va a decir, váyanse, no los conozco. Hay muchos otros textos en el Evangelio donde Jesús habla así. Por ejemplo, no es aquel que dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad del Padre. Si ustedes que comieron conmigo, que me escucharon, ¿qué hacían allá afuera? Debieron de haber entrado por la puerta. Los que están adentro ya estaban gozando de la compañía del Señor. Los que estaban afuera lo gozaron por algunos momentos de su vida, cuando comían con Él o cuando lo escuchaban predicar. Pero no estaban gozando de su constante presencia en su diario vivir. Los que ya estaban adentro, sí. Los que estaban afuera se contentaban por las visitas que el Señor hacía a sus plazas. Pero ellos no entraban a la comunión, no entraban por la puerta. Se quedaban allá esperando a que el Señor volviera a salir en lugar de ellos entrar. Se contentaban cuando lo escuchaban predicar, pero no obedecían su palabra. Se emocionaban con saber que había una invitación para entrar a la casa, pero no entraban. La consecuencia es que un día se cerró la puerta. Quizás ellos creerían que la puerta siempre iba a permanecer abierta, pero no. Hay una fecha, hay un límite. Y eso nosotros tenemos que estar conscientes. Hay un límite. ¿Eres consciente de ese límite y de esa fecha en tu vida? No vaya a ser que nosotros pensemos y que cometamos el error de que, oh sí, la puerta siempre va a estar abierta. La parábola lo dice claro. Hay un día en donde esa puerta se va a cerrar y entonces sí, se quedarán afuera. Ahora, el Evangelio termina con una palabra de esperanza. El Evangelio es optimista. El Evangelio dice que en aquel momento vendrán del norte, del sur, del este, del poniente, de todos lados y entrarán. No es imposible. Quizás pueda ser difícil porque estamos aspirando a algo grande y tenemos que esforzarnos, pero no es imposible. Es posible entrar a la presencia de Dios. Es posible disfrutar de su amor cada día y no solamente cuando Él vaya a predicarnos a las plazas, que pudiera simbolizar lo más superficial de nuestras vidas, en lugar de que Él entre, porque ciertamente la invitación es a que nosotros entremos a esa casa. ¿Y cómo entramos a esa casa? Dejándolo a Él primero entrar. El Evangelio, hay algunos filósofos que no saben y que nada más viven de la periferia, ¿verdad? Se han atrevido unos a decir que el cristianismo es el opio, es lo que oprime al pueblo. Nada más equivocada que esa frase. El cristianismo, basta leer el Evangelio. El cristianismo te confronta a ser mejor persona, a esforzarte a dar lo mejor de ti. Incluso en este Evangelio, no solamente, escúchalo bien, no solamente lo implica, pero no solamente consiste en comer con el Maestro, en comer a Jesús, sino además en darle de comer a Jesús. Otra vez,
Por ejemplo, en la Sagrada Eucaristía, nosotros vamos y comemos con Dios. Él es el que prepara la mesa. Vamos y comemos a Dios. En el sacramento de la Eucaristía, Jesús se nos da como pan de vida, verdadero Dios, verdadero hombre. Pero también salimos con una tarea, y esa tarea es alimentar a Jesús. ¿En dónde? En el hermano necesitado. Ya Jesús lo dirá, ¿verdad? Lo que le hiciste al más pequeño, me lo hiciste a mí. ¿En dónde nosotros tenemos ese encuentro con Jesús? Cuando tengamos el encuentro con el hermano más necesitado. El cielo no es un final feliz. El cielo es una vida de felicidad donde nosotros vamos gozándonos y vamos de alegría en alegría, de gloria en gloria, donde vamos profundizando cada vez más el amor de Dios. El cielo no es un final feliz. Escúchalo, en esta parábola, el cielo no es que entres a la casa. El cielo es que ya habías estado adentro de la casa y esa comunión se va a prolongar. La puerta se cierra, pero tú ya debiste de haber estado adentro. Tú ya debiste de haber experimentado la alegría, el amor, la felicidad. Es cierto, en esta vida hay momentos difíciles, hay momentos de reto, pero la alegría de conocer a Dios, la alegría de alimentarte de Él, de su mesa, la alegría de empezar a sentir la presencia de Dios es incalculable. Me parece que se llama Lázaro, un padre de la Trapa cisterciense allá en Michoacán. Él una vez comentó que la muerte es la plenificación de tu estado actual. Es decir, cuando la puerta se cierre, cuando llegue ese momento de la muerte, ese momento decisivo en tu vida, donde tú hayas estado se hará más pleno. Si tú estabas afuera, estarás totalmente afuera. Pero si tú ya estabas adentro, entrarás a una mayor profundidad, a una mayor comunión. Si en tu vida hay un poco de rencor, hay un poco de odio, hay un poco de malos deseos, de pasiones, y así te alcanza la muerte, eso se va a hacer más grande. Vas a odiar sin límites, vas a aborrecer sin límites, vas a sufrir sin límites, porque no tenías a Dios en tu vida. Pero si en tu vida ya empezaste a perdonar, ya empezaste a llenarte del amor de Dios, de su presencia, ya empezaste a vivir en la esperanza y así te alcanza la muerte, eso se hará mucho más grande. Gozarás del perdón abundante, de la libertad sin límites, gozarás del amor de Dios porque lo que hay en tu corazón, eso crecerá. Dependiendo de qué lado estés de la puerta, es donde o te alejarás más o entrarás más en el momento de la muerte. Como nos damos cuenta, el cielo no es un final feliz. Es una vida de felicidad que va a crecer hasta el grado perfecto. Dicho de otra forma, lo que Jesús nos está diciendo, si lo resumimos en una pequeña frase, es: hay que estar en una constante conversión, cada vez entrando más profundamente al amor de Dios. Si tú estabas cerca de la puerta, ¿qué hacías afuera? ¿Qué haces afuera? ¿Te contentas con escuchar a Dios hablar? ¿Y por qué no entras y empiezas ya a disfrutar de su presencia? Esfuércense, dice Jesús, esfuércense. Es difícil, es una puerta angosta, pero está al alcance de todos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la plenitud, el Dios de la dicha, este Dios lleno de amor y de misericordia, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú en este momento, ¿dónde estás? ¿Afuera o adentro? Ya has escuchado la palabra de Dios, lo has escuchado a Él, pero ya tomaste la decisión de entrar y de estar en una comunión con Él, de estar en un continuo proceso de conversión. ¿Estás tomando la cruz de cada día y caminando con Él? Porque ciertamente los de afuera le dirán: pero nosotros te escuchamos. Jesús dirá: pero nunca me alimentaron, nunca
hicieron nada por el hermano más pequeño. ¿Y tú, ya decidiste entrar o crees que esa puerta nunca se va a cerrar? Que tengas un excelente día.